Lobo, un nombre cargado de connotaciones negativas. Asesino, cruel, despiadado. Son algunos de los adjetivos atribuidos a este animal, y por ello ha sido perseguido, atacado, recluido y masacrado. Ser un enemigo del ser humano no es una buena idea, y por sus hábitos, y como estos afectan al hombre, el lobo ibérico se convirtió en blanco para nuestra raza, hasta que conseguimos hacerlo desaparecer de nuestros bosques. El lobo ibérico es una especie de cánido social, el más grande de la península ibérica, que junto con el zorro y el perro son los que forman los cánidos que viven en nuestro país. Es una especie de perro grande, un tamaño aproximado al de un pastor alemán. Los machos rondan los 35-38 kilos y las hembras 28-30 más o menos. Y estamos hablando de animales que son cazadores de manada y que tienen una jerarquía muy marcada, donde tenemos únicamente una pareja reproductiva y el resto de la manada, que va a depender el número, no suele ser muy alto, pero el número va a depender principalmente de la presencia o no presencia de alimentos. Si hay más alimentos, va a haber un mayor número. Si no, la población, lo que es la manada en sí, se reduce. Hay una pareja reproductiva y el resto de manada se va a encargar de cuidar a esos lobernos. Hay que tener en cuenta que quizá lo más importante, lo más llamativo, lo que más nos puede llamar la atención, debido sobre todo a lo que rodea a la especie como lobo, es su forma de vivir. Vive de tal manera que lo hace con una estructura social jerarquizada muy fuerte, y eso le permite poder desarrollar toda la etología que a los biólogos nos apasiona. De tal forma que con eso, si llegamos a entenderla, podemos llegar a intentar interpretar qué es lo que está ocurriendo, cómo ocurren y cómo se desenvuelven los grupos de lobos en libertad, incluso también en cautividad. El lobo que tenemos en España es la subespecie Signatus, Canis lupus signatus, y precisamente es un lobo gris, lo que sería comúnmente conocido como lobo gris, y signatus significa manchado o señalado, y hace referencia a las manchas que tiene en la espalda y en la cola, en lo que sería en la cruz, en la parte delantera y en la cola, que son manchas oscuras. Por eso se habla del lobo manchado, sería su nombre común. Y bueno, pues según ha ido evolucionando la vida del lobo en nuestro país, antes se dejaban cadáveres abandonados, tuvimos el problema de las vacas locas, se dejaron de abandonar porque habría que incinerarlos, y muchísimos conservadores pensamos que lo suyo sería tratar de volver a permitir ese abandono para ampliar el espectro alimenticio del lobo y de alguna forma tratar de asentar a las poblaciones en las zonas donde viven. Una población pequeña está condenada a desaparecer porque o bien hay núcleos pequeños y una enfermedad se lo va a barrer todo, o a la larga hay lo que se llama, hay poca variedad genética que va a dar lugar también que sean menos adaptables. Hombre, en realidad el lobo siempre ha sido, desde la noche de los tiempos, una especie muy conflictiva. Siempre ha habido conflictos entre el hombre y el lobo porque tenemos unos intereses muy comunes, y desde siempre ha hecho mella tanto en la cabaña ganadera como en el sector cinegético. Y eso que dicen mucho que te da miedo al lobo. Yo andaba de noche, de día, en esos montes con los lobos, de tantos animales. Nunca me ha dado miedo de ningún animal. El que sí tiene un respeto, que se enteren mucho, que no lo saben, hay que tener un respeto al jabalí.
jabalí es peligroso, ¿eh? El jabalí es peligroso. Yo me he metido en cama de lobo. Y los cachorrillos allí. Y la loba allí se consume, allí se encoge, allí el animal con un miedo que no puede aguantarlo. ¿Sabes? Pero como tú te metas en una cama de una jabalina, ten cuidado que te echa a ti para afuera. Y como te metas en un monte que haya un berraco grande que esté en celo con una marrana, no te preocupes que se te raja como un melón. Pues mira, yo es que hubo una época de mi infancia en que me moví mucho por la parte de la sierra. Y nosotros siempre le decíamos, abuelo, nos vamos a quedar esta noche contigo en la socilla que hacía mientras. Y decía, no, hija, que por aquí hay lobos y ustedes son muy chicos. A mí el lobo no me hace nada, pero ustedes son muy chicos y le va a dar susto. Y había un chiquillo allí que era el hijo del porquero, del que guardaba los cocinos y los animales y eso. Y uno de los días nos dijo el padre, hoy no vamos a llevar ganado para arriba porque ha parido una loba y en la ladera esta y vamos a tener problemas. Porque está el animal recién parido, vamos a irnos para la parte esta de aquí abajo, que va a ser más mejor. Y entonces nosotros dijimos, vamos a decirle que vamos a coger espárragos y vamos a ver los lobos, que era toda la parte de la sierra esta de por aquí de Cantillana. Nos fuimos y nos subimos en un árbol, donde el padre nos dijo que estaban los lobos. Vamos, el padre no nos lo dijo a nosotros, lo dijo en una conversación. Y entonces pudimos ver a los lobos, a los pequeñitos, que fue una preciosidad. Yo muchas veces me acuerdo y digo, hay que ver lo bonito y los animales. La loba vino 2 veces a darle tetas, pero la loba bajaba sola, la maná se quedaba más para arriba. Nosotros subíamos encima de la encina y le daba la teta, todos los lobos salían de la madriguera, que era como una especie de cueva, y al solecito se tendía la loba y ellos mamaban. Y ya después la madre se iba y ellos seguían jugando, ya grandecitos como si fueran perritos así ya. Precioso, precioso lo que vimos. Y la verdad es que de noche se oían de aullar los lobos. De día no se escuchaban apenas, pero de noche en el verano mi prima abría las ventanas para que entrara el fresquito en las habitaciones y se escuchaban perfectamente. Mira, en Andalucía, Sierra Morena fue el último reducto donde existió el lobo. Se puede decir que el último grupo reproductor que oficialmente se constató en Sierra Morena fue aproximadamente hace 20 años. Después, pasado el tiempo, se han visto individuos solitarios por Andújar, Hornachuelos, Sierra Madrona, Valle de Alcudia, pero ya se puede decir que no se ha constatado su reproducción, sino que simplemente eran individuos procedentes de esos grupos que poco a poco se fueron extinguiendo. El problema aquí en Andalucía es, de verdad, hay muy pocos sitios salvajes. Hay mucha caza, hay muchos cotos de caza, que están encerrados, entonces los lobos ni pueden pasar, ¿no? Entonces para ellos, para sobrevivir, sería duro. Si tú quitas un superdepredador podemos pensar que las especies se benefician, pero lo cierto es que no, porque si tú quitas un depredador lo que va a producir directamente es un aumento de las especies presas. ¿Eso que va a dar lugar? Va a dar lugar a que esas especies presas aumenten tanto que empiecen a consumir especies vegetales, hasta el punto de que podemos llegar a afectar seriamente las poblaciones vegetales. De tal forma que pues eso produce un desequilibrio ecológico que puede llegar a provocar que desaparezca parte de la cobertura vegetal, incluso como tenemos el claro ejemplo que sucedió en Yellowstone, y llegan a cambiar el curso de un río. Tenemos que analizar su papel en el ecosistema, porque lo que buscamos principalmente en conservación es mantener ecosistemas funcionales, y en eso el lobo tiene un papel fundamental. El lobo en biología de la conservación se le considera especie clave. Especie clave significa que su importancia en el ecosistema es proporcionalmente mayor que su abundancia. Ya estamos echando de menos muchísimo al lobo, porque ha sido tanta el volumen de reses que han metido en la cerca que han arrasado con toda la vegetación. Han arrasado con todo. Eso va a dar lugar a una hambruna en las poblaciones de presas.
y también va a dar lugar, ese número masivo puede dar lugar a enfermedades contagiosas de alto nivel. Si eres un cazador experto, sabrás también que gran parte de los ciervos que se abaten en Sierra Morena tienen una cuerna raquítica, vamos, totalmente degenerada, porque aquí no se produce ningún control natural, se produce un control antinatural. En vez de matar a los ejemplares menos sanos, es decir, enfermos, matamos a los mejores. Es decir, aquí, por lo tanto, los ciervos siempre irán descendiendo en calidad de su cornamenta, tendrán la cornamenta más pequeña, serán ciervos más pequeños también de porte, porque estamos haciendo una selección equivocada. El trabajo del lobo en la naturaleza es, al final, como cada predador, limpiar la población de su presa. Por eso casi ningún predador es tan fuerte, tan rápido o tan listo como su presa, para asegurar que no puede extinguir la presa o la población de presa entera. Entonces, su trabajo es quitar los débiles, los viejos, los que no funcionan bien en esa forma, ¿no? Y lo quita. Eso es su trabajo. Pero el lobo salva. En Rusia, por ejemplo, dicen, donde aúlla el lobo, el bosque es sano. Es un regulador, como cada predador. Nunca es verdad que haya muchos lobos en una zona. Eso siempre es un mito. En una zona siempre hay que quedarse con ese concepto. En una zona siempre hay un grupo familiar de lobos, no hay más. Hoy estamos echando de menos el lobo, pero a voces. Hoy estamos echando de menos el lobo a voces. Porque el lobo es el que lo equilibra todo. Aunque nos creamos que no sirve para nada, es un eslabón muy importante de esa cadena. Como se rompa al mar, te pone un collar, una cadena, se rompe un eslabón y ya está averiado. ¿Qué haces ahora? Y eso es lo que pasa en la naturaleza. Se han roto muchos eslabones. Y como acabo de decir, no le echemos toda la culpa al cambio climático, echemos la culpa a los supuestos cazadores. No tengo nada a la contra de cazadores. He cazado con cazadores. Pero no por divertirme, sino para ganarme un dinero. Con cazadores de verdad. He cazado con gente, cazadores muy importantes. Pero tengamos en cuenta que hay muchos que con tener un simple papel y un arma de fuego, soy un cazador. Eres un asesino. Si eres cazador auténtico y conocedor del sector cinegético, sabrás que gran parte de los jabalíes, incluso en algunos sitios, en algunos territorios como Doñana, casi más del 50% de los jabalíes que se abaten tienen tuberculosis. Tanto en Doñana como en Sierra Morena, en gran parte de las zonas ganaderas de toda Andalucía, hay una cantidad de enfermedades que están perjudicando a la ganadería, sobre todo la tuberculosis, y al cabo del año mueren muchísimos ciervos, jabalíes, muflones de enfermedades, y es porque no hay lobos. Si hubiera una mínima población de lobos, seguramente esa mortandad sería bastante menor. La tuberculosis es una enfermedad provocada por una bacteria del complejo Mycobacterium tuberculosis que afecta a los animales salvajes, ganado doméstico, así como también a la población humana. El ganado bovino, ovino y caprino, al compartir hábitat y comida con las presas preferidas del lobo, ciervos, jabalíes y los cruces de estos con ganado porcino doméstico, en ocasiones actúan como vehículo transmisor de la enfermedad. El lobo, mediante la predación de individuos débiles susceptibles a padecerla y a transmitirla, ayuda a combatir y a prevenir la transmisión de esta enfermedad. Por tanto, para el buen pastor es importante la presencia del lobo. Realmente el lobo es una especie que está en la cúspide de la cadena alimenticia, de la cadena del ecosistema, y es el principal sanitario que tenemos en el monte y en el bosque mediterráneo. Y claro, como cada animal en la naturaleza busca el camino más fácil, ¿no? Si ahora hay ofertas, ¿no?, por ejemplo, de ovejas, cabras y todo eso, que ni tiene que cazar, ¿no?,
Es una oferta buena. Yo he tenido mucho contacto desde, puedo decir, desde que nací con los lobos. Me han hecho los lobos mucho daño, me han matado mucho ganado porque yo nací revuelto con los lobos. Yo he estado 73 años viviendo con los lobos. Ya en el 1990, 90 y tanto, 94, 96, ya la ganadería doméstica empezó a desaparecer de nuestra sierra. Y entonces, pues al mismo ritmo que desapareció la ganadería, empezaron a desaparecer los perros mastines. Yo no sé si es que a aquellos perros no le dimos el gran valor que tenían, ¿sabes? Y claro, es que también vale mantener esos perros, tener ese gran cuidado de esos perros y tiene unos gastos bastante elevados. Con la cosa de que los lobos atacaban menos, ya empezamos a dejar el ganado, ya empezaron los cercados y entonces, claro, aparecieron lobos de nuevo. Entonces yo decía, voy a ganar la guerra, conozco los lobos, pero me di cuenta que no, que ellos sabían más que yo y perdí la guerra y me hicieron muchísimo daño. Ya los lobos ya no se podían matar, estaba prohibido, que los he podido matar 20.000 veces, pero yo siempre he ido con las normas. Yo solo decía a mi familia, la única defensa que tenemos aquí, que puede ser una defensa muy importante para frenar el lobo, es el perro mastín. ¿Dónde están los perros mastines? Mi mujer y yo andamos cielo y tierra, teléfonos, viajes, pagando. Y eso quiere un tiempo, luego matando ovejas. Y por fin, en Pozo Blanco, había unos perros mastines ganaderos que conocieron los lobos. Y de otros pastores transhumantes del norte que venían al Valle de Arcudia, nos traímos una cachorra. Criamos 11 mastines. Pues con poquito que le hagas, como están con los padres los enseñan. Pero ahí no estaban los padres. Ahí no sabía nadie nada. Nosotros trabajamos. Y criamos 11. Y entonces los lobos lo frenamos hasta tal punto de llegar a dejar la oveja más suelta con los perros, no tocaban. Alguna vez sí nos avisaban los buitres de que habíamos matado una, pero eso fue muy buena cosa. El lobo es un animal que, aunque no es muy grande, sí está preparado biológicamente para cazar animales grandes, porque es sociable, entonces caza en manada y eso hace que tenga una mayor capacidad de depredación. ¿Es cierto que los lobos atacan al ganado? Es cierto. Si el ganado está disponible y el lobo tiene hambre, la manada va a atacar. Es decir, cuando un lobo llega a la mayoría de los territorios de la península ibérica, ve que todos están saturados de ganado doméstico, bien ovejas, bien cabras, y el lobo, de forma mecánica, inconsciente e instintiva, dice, bueno, aquí lo que hay que eliminar, o ovejas porque hay muchas, o cabras. Y el problema del ganadero no es que un lobo mata una oveja a veces, ¿no? O una cabra. Eso no es el problema. El problema es cuando los animales están encerrados, pero no protegidos con valla eléctrica o con mastines, lógicamente, ¿no? Antiguamente casi todos los rebaños de ovejas tenían su pastor y tenían una serie de mastines que defendían bastante bien al ganado del lobo, del ataque del lobo. El mastín es lo más seguro de esa forma. Un mastín bien socializado, varios, ¿no? Claro. Bien socializado porque no necesita luz ni nada, está siempre, trabaja siempre y trabaja muy bien. Si tienen mastines buenos, no te roban animales, ¿no? Muchas veces es un poco difícil, pero la combinación, por ejemplo, de la valla eléctrica y mastines es casi seguro. Es casi seguro. En Andalucía, concretamente, el problema en los últimos años de la existencia del lobo
ha sido principalmente la caza intensiva, no la ganadería. La ganadería lo pudo ser en su momento. La ganadería siempre ha sabido coexistir con el lobo. Lo que no ha sabido coexistir con el lobo es el sector cinegético, porque actualmente en gran parte de la península ibérica el principal problema que tiene el lobo no es el sector ganadero, sino el sector cinegético. Y aquí está ocurriendo que muchos empresarios vienen, compran aquí fincas grandes y si no son grandes, como he dicho antes, la unifican y la vallan entera. Meten ciervos, meten jabalíes, meten los animales que ellos quieren, porque eso no está ni controlado. Pero señores, si el lobo te ha matado al cabo del año en tu finca 10 ciervas, te se han muerto 500 de hambre y de sed y de miseria. El lobo hay que entenderlo como un colaborador del sector cinegético, pero no como un competidor. ¿Qué medio tenemos para hacer eso? Bueno, pues hay un medio institucional que se basa en educación, concienciación y aporte económico a las pérdidas. Es decir, si un ganadero pierde una cabeza, a lo mejor la institución tendría que valerse de una herramienta para poder subsanar ese coste económico. Y otras que son básicamente funcionales, como un vallado correcto, no agresivo, que permita que el ganado esté ahí sin que el lobo pase, y si pasa no se haga daño, que también es algo importante, y el uso de herramientas tradicionales, ¿no? Como el mastín, que es un perro perfecto, un perro de ganado de este tipo que no ataca sino se queda quieto, evitando que los lobos, porque normalmente al lobo que ves es el lobo que no te va a atacar, te ataca lo que no ves, que son los que te flanquean. Pues un mastín lo bueno que tiene es que no sale corriendo detrás, se queda aquí, entonces los lobos no entran, ¿no? Pero básicamente para reintroducir el lobo aquí habría que tener un número estable, sostenido, ayudado por el hombre, y un área extensa donde el lobo pudiera moverse libremente. No hay que introducir lobos, sino dejar a los lobos que bajen, que ellos saben muy bien cuál es su territorio. Los lobos bajan, y ya han visto los lobos cerca de Madrid. ¿Qué tardan los lobos en llegar aquí a Sierra Morena? Pero que los dejen, y no los persigan tanto. La estrategia más natural sería, dada la rapidez con que este animal prolifera y recupera territorios perdidos de antaño, esta primera opción sería esperar a que el animal llegara a Sierra Morena por sus propias patas. Lo que me parece muy importante es que el lobo pueda llegar a Andalucía por sus propios medios, es decir, que se pueda expandir desde las zonas del norte y llegar hasta el sur. Eso es importantísimo a través de corredores naturales. Eso sería el objetivo principal. La reintroducción no tiene sentido. Consideramos que la mejor herramienta que puede darnos la naturaleza, o que podemos nosotros hacer partícipe de la naturaleza para tratar de paliar el ataque que pueda provocar el lobo a nuestro ganado, es el tener una presencia de una diversidad de especies salvajes, de especies presas salvajes. Hoy hay ciervas, hay muflones, hay gamos, hay jabalines, hay jabalines que están sobrando, que están haciendo ya muchos daños. En las poblaciones en los sitios donde a la larga había muchos jabalíes y mucho lobo, si tú quitas el lobo, es una explosión demográfica, que el jabalí además por su carácter va a tender a extenderse, porque es omnívoro, no un animal que tenga demasiado miedo, sí lo tiene, pero que es capaz de explorar, expandir y... Normalmente se cree que el jabalí se puede regular a través de la caza y no es así. Así como donde hay lobo, la población de jabalíes está armonizada con el medio, pero donde se da la caza ya sabemos que no. Estamos hablando de un animal omnívoro que no tiene problema en alimentarse prácticamente de cualquier cosa, y eso supone que pues se pueda buscar la vida en cualquier sitio y de cualquier manera. Es como dejarle vivir a sus anchas. De hecho, esto sería un caos desde el punto de vista ecológico, porque aumentan los conflictos con los agricultores, aumentan la posibilidad de accidentes en carreteras debido a la presencia de esta especie prácticamente por cualquier ecosistema, y lógicamente sería algo que hay que tener en cuenta a la hora de gestionar determinadas zonas de España donde la presencia de esta especie es realmente abundante. Y una de ellas, pues como es lógico pensar, es que si existe la presencia del lobo, esta especie, como carnívoro generalista que es, se encargaría de controlar al jabalí, debido entre otras cosas a que forma un alto porcentaje de su dieta.
Había accidentes graves, había muertes con los jabalines. Eso que se enteren, ¿no? Eso de que llegan los jabalines a los parques y piensan de comer, eso es peligroso. ¿Y por qué el lobo no puede volver a pasar a Andalucía? Un animal que, como hemos visto, es el eslabón roto de nuestros bosques. Por desgracia, sigue teniendo enemigos que han convertido su hábitat en un entorno prácticamente inhabitable. ¿Hay hábitats aptos para la presencia del lobo en Andalucía? Claro, Sierra Morena es muy apta para el lobo, Cazorla es muy apta para el lobo. El problema de Andalucía es el megavallado que tenemos en todos lados, que eso, aparte de impedir el tránsito del lobo libremente y de sus presas, hace que los pocos ejemplares que hay se disgreguen y acaben siendo, aunque haya una manada más o menos estable, acaban siendo mini manadas poco funcionales y poco estables. Hablamos de caminos reales usurpados con malla, que de la noche a la mañana te encuentras con la malla, de vías pecuarias usurpadas, y hablamos de riberas anchas con su malla puesta, que un animal no puede ni escapar de allí, y eso, además de ilegal, es una burrada. Desde hace un poco tiempo, hace algunos años, ya existe una ley que exige a todo vallado cinegético que tenga a la altura de unos 40 o 50 centímetros sobre el suelo, de una apertura que permita ser permeable, es decir, que permita el paso de algún animal tamaño lince o tamaño lobo. Es decir, que ya la ley existe. Lo único que tenemos que exigir a los gobernantes, a la administración, es que se cumpla la ley. Nosotros hemos ya ido a la Fiscalía varias veces por lo que está pasando aquí en la Sierra de Huelva y en los límites del parque, que hay fincas muy importantes, fincas grandes, con este tipo de malla. Y bueno, se han denunciado, pero hay algunas personas aquí en la provincia de Huelva, algunos terratenientes y empresarios intocables por la ley. Aunque suene un poco ficticio, es real. Lo hemos comprobado con nuestros propios ojos y con reiteradas denuncias que nunca llegan a su destino. Pues muy difícil, porque nadie quiere meterse con esa persona. Es un empresario, un banquero, un empresario del Banco Santander, nadie quiere meterse con ese señor, y entonces no se le ha dicho nada, no se le ha multado, no se le ha pedido explicación de esa malla cinegética por qué se ha puesto, y sencillamente miran para otro lado. Incluso la gente de las aldeas que colindaban con las fincas, de la noche a la mañana se encontraron con los caminos públicos usurpados. No podían acceder a los caminos donde iban ellos a peregrinar a Santa Eulalia, que es un sitio de peregrinación de la Virgen que pertenece al monasterio, y se encontraron que tienen que hacerlo por otro camino diferente al que lo han hecho siempre. Entonces esas mallas es una atrocidad para los animales. Los animales no pueden huir de ahí, los animales, hay un incendio y se quedan atrapados ahí. Es una lástima, la verdad. Sabemos que el lobo, cuando va en expansión, atraviesa fincas donde no es bienvenido y donde tarde o temprano acaba desapareciendo. La problemática que ha llevado al exterminio del lobo en Andalucía no ha sido subsanada, no ha sido corregida. Ni veo yo luz en ese aspecto. O sea, yo no veo que pueda ser subsanada la problemática que ha llevado al lobo a la extinción en Andalucía, que es principalmente la caza, los cotos privados de caza. Necesitaría grandes extensiones de fincas públicas, si es posible, mínimo 8 o 10.000 hectáreas, y tener un control total sobre los individuos, sobre las parejas reproductoras y los individuos que luego van saliendo de esas parejas. Para catalogarlo como especie amenazada, estamos en peligro de extinción o en peligro crítico de extinción. Y ahora tenemos que saltar al lobo. El lobo, Canis lupus, la especie, no la subespecie, no está en peligro de extinción. De hecho, es una especie que se considera de preocupación menor. Hay bastantes ejemplares. Lo que pasa es que si vamos a hablar de la subespecie, sí es cierto que aquí está catalogada como vulnerable, que es el paso previo a especie en peligro de extinción.
aquí ¿qué pasa? Que esto es grave por el hecho de que vulnerable significa que ya está a la puerta, pero da un problema muy serio el hecho de que sea una subespecie, porque eso implica que solamente la vamos a poder proteger aquí. Si hubiera una protección a nivel mundial, como hay otras especies que son especies, el lince es un caso claro, el lince es una especie, no es una subespecie. Entonces sí se puede proteger desde fuera, desde Europa, y presionar. Hay una protección general, porque esa especie está aquí únicamente. El lobo es una subespecie, entonces la especie en sí, como tal, no está en peligro la subespecie. Eso parece una tontería, pero es bastante importante a la hora de la protección. Sí es verdad que consideramos o creemos que no hay que considerarlo en peligro de extinción, pero incluirlo dentro de uno de los niveles de protección a nivel nacional. Eso permitiría, de alguna forma, tratar de evitar la presión humana desde el punto de vista de la caza, del sector cinegético, sobre las poblaciones de lobos a nivel nacional. Entonces, de esa manera conseguiríamos pues lo que se está haciendo de forma natural, pero a lo mejor de una manera mucho más rápida, y es que el lobo conquiste, igual que ha conquistado Madrid, otros territorios de nuestro país, para agrandar esa distribución, incluso pues aumentar el número de ejemplares. Sé que hay un proyecto LIFE, es decir, la institución sí está intentando proteger al lobo, y también hay algunos proyectos de conciliación lobo-ganadero que también son muy importantes. Pero con la política pasa algo que pasa con todos los temas, no solamente en medio ambiente. La política es una representación de lo que pasa años antes a nivel social. Es decir, si la sociedad que tenemos ahora mismo no es consciente de lo importante que es el lobo o de lo importante que es cualquier otra especie, no vamos a llegar de verdad a tener un apoyo institucional serio y potente. Para tener un apoyo institucional potente, teníamos que educar a toda la población actual, a la población de la calle. Y esa es la población que de verdad va a llegar a que dentro de X años haya alguien en esa institución que crea que es un tema importante. Ahora mismo tenemos gente que a lo mejor creen que es importante, pero bueno, que no están ahí por eso. Hasta que el Gobierno nacional ha decidido incluir al lobo en la lista de especies salvajes en régimen de protección especial, el lobo estaba legislado a través de las transposiciones de leyes nacionales de Europa. Véase el Convenio de Berna y véase la Directiva Hábitat. Aún así, en base a esas leyes europeas, el lobo tenía su régimen de protección por comunidades autónomas. De tal manera que, en base a la Directiva Hábitat, los lobos que vivían al norte del Duero podían ser especies cinegéticas o controlados poblacionalmente hablando, y solo estaban estrictamente protegidos las poblaciones de lobos que vivían al sur del Duero. A partir del 4 de febrero del 2021, en la que el Gobierno ha decidido incluir al lobo en el listado de especies salvajes en régimen de protección especial, todas las poblaciones a nivel nacional están estrictamente protegidas. Hasta aquí un documental que cumple con su estricta función. Por una parte entretiene y por otra informa, como así tiene que ser. Entretiene gracias a las imágenes poderosas, portentosas del lobo, que esté donde esté siempre embellece. Y por otra parte informa de una situación injusta, de una situación catastrófica en torno a esta especie. Y es que, como hemos sabido, Andalucía es el único territorio de Europa occidental donde una población de lobo europeo contemporáneo ha desaparecido delante de nuestros ojos, delante de nuestras narices. Además, en el contexto de una España que dentro de la Unión Europea debe proteger a esa especie en ese lugar. Aún así, el lobo ha desaparecido de Andalucía. Por otra parte, lo que te vamos a pedir siempre, lo que el Lobo Marley hace, es pedir la implicación a una sociedad para que contundentemente, con contundencia, proponga a las administraciones el retorno, la vuelta de esta especie fundamental, Canis lupus signatus. Sabemos que Andalucía es un gran puzzle al que le faltan piezas esenciales.
su naturaleza está descabezada. Miles de ungulados silvestres campan a sus anchas sin un predador apical como es el lobo que las controle, que los organice en el ecosistema. Fundamental que el lobo ibérico vuelva a Andalucía. Hemos pensado que teníamos el control, que podíamos decidir qué habitaba en nuestros bosques sin que hubiese repercusión alguna, pero nos equivocamos. Vivimos en un planeta con un diseño perfecto y lo hemos desestabilizado hasta un punto sin retorno para muchas especies. El lobo hoy te necesita, tanto como tú lo necesitas a él, y solo cuando comprendamos la inteligencia de la naturaleza podremos vivir en armonía con ella.